Hola, soy Lilian Roballo, editora de Mundo Expopac y estamos hoy en 4 de junio, el primer día de la feria. Acabamos de terminar las conferencias Keynote Expopac, donde tuvimos un panel muy interesante enfocado justamente en neutralidad en carbono en los empaques. Y estamos aquí con Carolina Velázquez. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Carolina fue una de las panelistas de esta participación de Keynotes y ella es la vicepresidenta de excelencia corporativa y una líder en sustentabilidad muy importante del Grupo ADA. El Grupo ADA es un grupo de origen colombiano con presencia en Colombia y en México y es uno de los más grandes fabricantes de jabones 100% fabricados a partir de elementos vegetales. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Lilian, por la invitación. Pues estuvimos en el panel realmente muy interesante y queremos preguntarte, Carolina, para ti, ¿qué tan viable es encontrar o lograr la neutralidad en carbono a partir de los empaques? Bueno, como lo comentamos en el panel, soy una convencida de que sí es posible lograrlo, pero se requieren esfuerzos y no solamente esfuerzos de las empresas que fabrican los empaques o que utilizamos los empaques, sino de toda la cadena. Realmente esto es un trabajo mancomunado y en ese sentido creo que el hacer esas alianzas y continuar con esos programas de capacitación y concientización a todos los niveles es fundamental. Carolina, ¿cómo ha sido ese camino de ustedes a través de los años para desarrollar carbono neutralidad en empaques? Correcto. Mira, esto empezó en el año 2016. Allí nos aventuramos a hacer nuestra primera medición de huella de carbono, porque la compañía desde hace años atrás ya tenía implementada una estrategia de sostenibilidad que incluía precisamente estas prácticas ambientales. Por eso hice la recomendación en el panel de asesorarse con expertos, porque durante varios años lo estuvimos haciendo nosotros mismos y el no compararse con alguien más del mercado. Finalmente, si tú obtienes un número X o Y de huella de carbono, finalmente tú vas a considerar que estás bien, ¿sí? Pero no tienes un punto de referente. Cuando empezamos a hacer ese benchmarking, encontramos que efectivamente nuestra primera huella era un resultado exagerado para lo que nosotros teníamos. Cuando ya empezamos a profundizar con expertos, empezamos a entender un poco más de los factores de emisión, de las bases de datos que anualmente se van actualizando, de temas como esas matrices energéticas por países. Entonces, una cantidad de detalles técnicos que uno en las primeras de cambio no las tiene tan claras. Entonces, ya cuando fuimos puliendo toda la metodología, ya nos aventuramos a obtener nuestra carbono neutralidad y lo hicimos el año pasado tras haber implementado una serie de estrategias que nos permitieron reducir de manera significativa nuestras emisiones y ya compensamos esas emisiones residuales y este año particularmente en abril ya nos certificamos en carbono neutralidad. Entonces ese ha sido como el recorrido de Grupo ADA en todo este trasegar y con algo muy importante es que consideramos la huella como grupo, es decir, que están involucradas tanto las sedes administrativas como las sedes productivas de Colombia y de México. Fascinante, Carolina. ¿Y qué le aconsejarías a los profesionales de empaque que nos están viendo en Mundo Expopac que deberían hacer? ¿Por dónde empezar con esta tarea tan valiosa, pero tan compleja también? Yo creo que lo primero es entender realmente que ya hoy en temas de empaques hay un camino recorrido muy interesante. Entonces el tema de empaques biodegradables, compostables, reciclables, ya no es una ilusión como lo era en el pasado. Ya es una realidad que lógicamente nos falta todavía muchísimo, pero ya hay algo de qué tomar mano para esto, ¿sí? Lo otro, y una de las preguntas que nos hacían en el panel, ¿cómo balancear ese manejo de imagen con los tamaños? Porque lo que buscamos ahora es que ya sean tamaños mucho más pequeños, ajustados al producto. Yo creo que son paradigmas que hay que empezar a romper. Y creo que para toda esta gestión de neutralidad en carbono, ese es uno de los muchos paradigmas que hay que empezar a cambiar, porque finalmente el consumidor final ya también está valorando algunas cosas que anteriormente no se valoraban. Entonces, creo que desde allí, buscando desde el diseño, cómo optimizar esos índices de consumo, cómo buscar esos materiales
sostenibles, por llamarlos de alguna manera, cómo incorporar todas esas estrategias dentro de lo que realmente se necesita para cuidar la integridad del producto, porque ahí hay algo muy importante y es que todo lo que abordemos en empaques tiene que ser con una premisa y es que el producto no se puede ver afectado, ¿sí? Pero creo que en este momento ya hay mucha información, ya hay muchas opciones donde realmente podemos garantizar eso. Entonces, ese es un muy buen punto de arranque precisamente para todas esas personas encargadas del diseño de los empaques. Gracias, Carolina. ¿Y cómo se debe diseñar un empaque para que sea carbono neutral? Bueno, digamos que como lo hablamos realmente, el empaque por sí solo no va a ser carbono neutral, porque allí hay que tener en cuenta que ese empaque va a utilizar a su vez unas materias primas que van a tener una huella propia, que esas materias hay que transportarlas a la planta donde se manufactura el empaque, que luego hay una logística adicional para que llegue a la planta donde se va a consumir ese empaque. Entonces realmente el solo hecho de que yo esté utilizando un material compostable, biodegradable, inclusive reutilizado, no me va a dar la certificación como carbono neutralidad. O sea, sí o sí yo tengo que hacer una medición de huella de carbono que involucra precisamente toda la cadena de suministro de ese empaque, desde la cuna, que sería la fabricación de las materias primas requeridas, hasta la tumba, que en este caso, por ejemplo, seríamos nosotros como usuarios finales de ese material de empaque. Con ese dato de huella de carbono, empezar a establecer metas de reducción de esas emisiones y finalmente establecer una estrategia de compensación que puede ser a través de bonos de carbono, compra de energía renovable, proyectos de reforestación, entre otros, pero estos tres digamos que son las metodologías más ampliamente utilizadas. Con toda esa experiencia que tienes en el Grupo ADA como líder de estos proyectos de descarbonización y también de huella de carbono, etcétera, ¿cómo ves a América Latina y a las empresas en América Latina? ¿Qué tanto nos falta? Mira, cuando nos comparamos con Europa, pues efectivamente hay una brecha todavía muy importante. Sin embargo, cuando hablamos de América Latina como tal, hay muchos países que ya van muy adelante, ¿sí? Entonces, en Costa Rica, por ejemplo, hay casos de éxito. Colombia es un caso de éxito en el tema de recuperación y reutilización de envases y empaques. Brasil también tiene ya algunas cosas, Chile. Entonces, realmente creo que como continente ya estamos realmente en un nivel de conciencia muy diferente en temas medioambientales. Y creo que de una u otra manera todas estas legislaciones que han ido saliendo obligan a las empresas que aún no lo han tomado por decisión propia a tener que empezar a implementar este tipo de estrategias, ¿sí? Entonces, lo otro muy importante es que anteriormente el factor calidad era el factor predominante para las negociaciones. Ya en este momento no. Digamos que el factor calidad ya se da por sentado y empieza a jugar un papel fundamental el tema de sostenibilidad, donde no es solamente la sostenibilidad desde el componente ambiental, sino también desde el componente social. Entonces, todas esas estrategias finalmente son las que van permitiendo a las empresas hacer sus negociaciones, llegar a los mercados que necesitan y con un enfoque del consumidor final que ya hoy, digamos que las generaciones más jóvenes ya tienen una conciencia mucho más diferente del cuidado del medio ambiente. Excelente, Carolina. Pues muchísimas gracias de nuevo por tu participación. No, muchísimas gracias, Liliana, a ti por la invitación y por crear estos espacios donde toda la cadena de suministro asociada a los empaques pueden realmente co-crear para lograr esas metas en el corto, mediano y largo plazo. Gracias, Carolina. Gracias. Un placer.